Okay, muy buenos días. Primero que todo agradezco a la Dirección de Investigaciones de Educación del Hospital La Samaritana y a la Dirección Médica por esta invitación. El día de hoy lo que he traído es una sensibilización del proceso de investigación, más que un gran bagaje de conocimiento de investigación. Lo que quiero es llevarlos un poquito por la historia de la investigación, de la historia de la epidemiología, y hacer como una introducción a lo que puede ser nuestro proceso en el hospital. Para comenzar, esta diapositiva un poco blanca, en la cual debo decirles que por largo tiempo el ser humano ha tratado de buscar explicaciones a fenómenos del entorno. En esta tarea de develar e indagar, por ejemplo, sobre el origen, el presente y posiblemente el futuro de nuestro universo, civilizaciones enteras han gastado su existencia. Sin embargo, es claro que aún hoy en día no es un secreto en que desconocemos el universo en su gran mayoría. De hecho, la naturaleza, con una realidad próxima, se presenta un poco más palpable a los deseos de la humanidad. A pesar de ello, aún se percibe gigante para los alcances del individuo. Por ello, posiblemente es que los humanos, tiempo tras tiempo, hemos especializado el trabajo y lo hemos orientado a la explicación de fenómenos un poco más particulares. Es allí donde nos encontramos nosotros, quienes brindamos nuestra vida como trabajadores de la salud para el estudio y el tratamiento del humano. Un humano repleto aún de incógnitas, de posibilidades, de sucesos. Y es aquí donde comienza a jugar un poquito la epidemiología, en esa palabra que hemos tildado como de posibilidades. La pregunta que yo les haría es, ¿qué es posibilidad? Y posibilidad lo podemos traducir como una expresión de la realidad, definido simplemente a los ojos de un ser pensante, como la certeza de que algo puede acontecer, real o fantástico, pero que puede acontecerse. Simplemente plantea que una acción puede llevarse a una realidad. Por ejemplo, una posibilidad de que ayer no pensábamos que hoy fuera a llover, pero hoy se dio. O una posibilidad de que haya paz en Colombia, o que hagan el viaducto a través del llano. Esas son posibilidades latentes. Sin embargo, nuestra percepción dista de la realidad. Y de cierta forma, la probabilidad nos brinda una visión más cercana de lo que es facto, de lo que está aquí, lo que se puede hacer. Una cosa es lo que nosotros vemos o lo que nosotros observamos, y otra muy diferente, lo que se está pasando en realidad. En este juego de posibilidades, la matemática y la estadística juegan un papel, creo que muy importante. La probabilidad aparece como un cociente más facto, más material de lo que podría predecirse sobre la posibilidad. De hecho, es un discernimiento netamente matemático. La probabilidad nos brinda una óptica de más de un punto de vista. Pasamos de tener un mundo de escasas alternativas, de un mundo bicolor, bimodal, dicotómico, a tener una percepción mucho más lúcida, una gama de colores mucho más amplia de lo que realmente está pasando. Como antes seguramente les había dicho a los residentes, pasamos de tener una visión sobre lo que hay, sobre lo que alguien planteó, a tener una visión más cercana sobre lo que realmente están construyendo, se está haciendo. E incluso eso nos puede aproximar un poquito más a lo que realmente está pasando en el mundo. En ciencias de la salud basamos gran parte de la historia rompiendo paradigmas, y un paradigma de ellos era como el antagonismo que existía entre la salud y la enfermedad.
Hoy en día sabemos que no estamos viendo el enfoque desde un punto de vista muy planar, sino que es un enfoque mucho mayor y que lo tenemos que mirar seguramente desde la concepción de la calidad de los servicios, de la calidad de atención, de la calidad de vida y desde un enfoque biopsicosocial. Para la gran mayoría es algo similar a apostar dentro de un juego de naipes realizado por unos dioses, pero en este caso unos pseudodioses que estamos jugando a ser creadores en pos de alcanzar un término de realidad, partiendo una baraja con manos humanas, pero sin saber a ciencia cierta para dónde se dirigen nuestros pensamientos. De vez en cuando hay personas que rompen esos paradigmas, que rompen con estos esfuerzos y cambian la vida de los demás. Esta historia que les voy a contar es la historia de alguien que dedicó parte de su vida a estudiar la epidemiología y la anestesiología, pero en parte, lo más importante de esto es cómo rompió esos paradigmas y cómo pudo romper la costumbre. Seguramente muchas veces han escuchado a este personaje. Ese personaje es muy importante para nosotros como anestesiólogos. Es el doctor John Snow, quien es un médico británico que ejerció su poder científico a mediados del siglo XIX y que gran parte de su carrera la ejerció con respecto a las epidemias de cólera en el Reino Unido. John Snow habitó o vivió en Soho, en el centro de Londres, mientras que llegaban los primeros casos de cólera, pero sería simplemente hasta la segunda epidemia de cólera, en el otoño del 48, cuando John Snow pudo generar todos sus conocimientos y develar un punto de vista muy diferente de lo que se tenía en la época. Mientras que los maestros epidemiólogos, por ponerles un nombre, de la época, debatían y se desgarraban las vestiduras en decir que los contagios dependían de humanos y otros dependían de material putrefacto que emergía del piso a partir de vapores. John Snow quería encontrar una diferente perspectiva y de hecho, cuando analizaba los mapas de Londres, encontraba que habían diferentes puntos de mortalidad. Y en esos puntos de mortalidad comenzó a encontrar, cuando se iba un poquito incluso más afuera de Londres, comenzó a encontrar que la gran mortalidad de ese entonces se centraba a Londres, un poquito a la periferia, pero no más a la periferia, no más allá de esa zona. Y encontró que la mortalidad era mucho mayor en esa zona interna de Londres que las zonas externas. Tanto así que comenzó a comparar una tasa de mortalidad por cada 1000 hogares y encontró una gran diferencia que había de 8 con respecto a casi 2.5 de mortalidad. Esto pasó en la segunda oleada y en esa segunda oleada de 1841, un año después, publicó algo que consideraron como la hipótesis. La hipótesis era básicamente considerar que el cólera se generaba por ingesta de material mórbido, invisible al ojo humano, el cual se debía transmitir a través de los intestinos, de las heces de aquellos pacientes enfermos, que de alguna forma u otra llegaba al agua con el que los individuos se alimentaban y generaban una reinfección o una reenfermedad, porque en ese momento no sabía si era realmente infección, y por lo tanto se comenzaba a generar un ciclo de enfermedad. Eso es lo que John Snow publicó en este artículo, On the Mood of the Communication of Cholera, en 1849, y digamos que si bien marcó un hito y un boom en la época, no fue tan importante. Eso pasa como hoy en día, que si nosotros publicamos cómo se produce una enfermedad, Colombia se vuelca a decir, oh, qué buenos. No, seguramente no va a pasar nada, y eso es lo mismo que le pasó a John Snow, a pesar de que para hoy en día nosotros lo conocemos con la hipótesis de transmisión de la cólera. Básicamente un problema de higiene y de lavado de manos. En la tercera epidemia, entre el 53 y el 54, John Snow siguió trabajando sobre sus estudios y comenzó a ver que el agua que surtía a Londres venía de 2 acueductos diferentes. Uno, el Támesis creo que llega por el norte y sale por el sur, o al revés. El caso es que el acueducto que viene nombrado como Southwark and Vauxhall Water Company surte la parte periférica y el ingreso a Londres. Por lo tanto, las aguas que provenían de este acueducto
venían de fuentes no contaminadas de Londres, mientras que un segundo acueducto, que es el que aparece como el de Lambeth Water Company, tomaba las aguas del mismo Londres para redistribuirlas en la ciudad. Y cuando comenzaron a ver cómo era el manejo, el tratamiento de estas aguas, comenzaron a ver grandes problemas. Primero, los dos acueductos, y segundo, estos son caños, o son, pues sí, caños dentro de Londres, de donde se tomaban el agua. El problema es que en la observación encontraron que no solamente la gente botaba sus basuras, sino que defecaba en el mismo río, y creo que las condiciones salubres eran un poco malas con respecto entre un acueducto y el otro. Al evaluar el mismo riesgo, comenzó a evaluar esta tabla. Una para un acueducto, otra para el otro acueducto y una visión general de Londres, cerca de 250.000 hogares para la época, y la valoración de las muertes por cólera. Encontraron que básicamente en el primer acueducto se presentaban 10 veces más muertes con respecto al segundo acueducto. Basado en este estudio, comenzaron a generar algunas medidas de impacto, por ejemplo el OR, que es una medida de impacto para estudios de causas y controles como este estudio. Básicamente nos habla de que hay un riesgo de mortalidad mucho mayor, dado a que los pacientes estuvieron expuestos a un factor de riesgo como lo pudo haber sido tomar agua en este tipo de acueductos. Pero una vez que logró demostrar esto y publicarlo, y otra vez nada pasar, comenzó a mirar puntos específicos de la ciudad donde hubiera una muy alta mortalidad y comenzó a identificar diferentes bombas. Las bombas básicamente son este elemento que se encontraba en diferentes puntos de Londres, y cuando se tomaba el agua de estas bombas, podría haber certeza en ese momento que se podría generar un aumento de la mortalidad, porque eran sitios muy específicos de la ciudad. Esta bomba, que se llama la bomba de Wall Square, descrita en un estudio del 54, en ese momento Jones no encontró más de 500 muertes en 10 días. Cuando fue a evaluar el agua, encontró un agua de muy mala calidad, una agua blanca, de mal olor, y aparte de todo, en 10 o 15 días, encontró que de 83 personas que utilizaron de forma masiva esa bomba, 73 habían muerto. Y aparte de esos 83, 61 eran consumidores habituales. O sea, como que hay una noción de contagio bastante relevante. Eso llevó a que pudieran remover la palanca, no a que quitaran la bomba, pero por lo menos a que nadie más la utilizara. El problema era demostrar que a partir de esa remoción de la palanca de pronto se podía disminuir la tasa de mortalidad. El problema es que en esta zona, en Golden Square, de pronto tocaba tomar mucho tiempo y la noción de contagio y la mortalidad es algo muy importante como para esperarla. Entonces tomó una segunda medida, demostremos si hay alguna zona donde hay una baja mortalidad. Miremos si las personas que no toman agua o que evitan tomar agua podrían morirse menos. Y eso pasó en dos zonas diferentes de Londres, asociados principalmente a una cervecería, que es esta cervecería, The Lion Brewery, y a una hospedería que estaba en un sitio rodeado de una alta zona de mortalidad, pero precisamente en esa zona donde se quedaba la hospedería nadie se moría. 5 muertes de 500 posibles en un mes. Con respecto a la cervecería, cuando fueron a hacer la exploración en campo y evidenciar cómo era el trato del agua y por qué ellos no estaban contagiándose y mucho menos estaban muriendo, encontraron que los trabajadores de la cervecería no consumían agua. No porque fueran alcohólicos, sino porque realmente había una certeza absoluta de que la gente que tomaba agua se estaba muriendo. Entonces, venga, pues la cerveza de pronto no nos hace daño, y de hecho no les causó daño. Hoy en día sabemos que es el proceso que seguramente tenía la cerveza que prevenía que hubiera un contagio a otras personas. Esto no es un mensaje de consumo de cerveza, simplemente es un mensaje de cómo era seguramente la forma de disminuir la noción de contagio y por lo tanto una disminución de la mortalidad. La segunda, con respecto a esta hospedería, básicamente habla de la visita que se hizo a la hospedería. Es simplemente que las personas no tomaban agua del acueducto, por así decirlo, sino agua de fuentes subterráneas. Por lo tanto, podemos suponer que no había tanta transmisión del virium cólera como lo conocemos hoy en día. Esto básicamente llevó a que Jones no hiciera que excavara en la zona de la bomba de Golden Square y encontrara que la zona de acueducto tenía zonas de ruptura
y se comunicaba con las aguas residuales, y seguramente es la razón por la cual estas bombas, que estaban ubicadas en diferentes puntos de Londres, podían aumentar la tasa de contagio de cólera. Sin embargo, y aún así, teniendo tanta evidencia, tampoco fue aceptado en la tercera epidemia, solamente sería aceptado en la cuarta epidemia, en el 66, ya cuando John Snow había muerto. Hay trabajos, obras póstumas realizadas por Louis Pasteur, por Robert Koch, que hablan sobre el gran aporte que hizo John Snow a la epidemiología, y tanto porque él se llama el padre de epidemiología moderna. La misma lectura que les hago hoy en día, les hago a diferentes estudiantes, y lo mismo que yo les digo. John Snow era brillante, seguramente era muy brillante, pero mire que toda la investigación que hizo la hizo a punta de mapas, de libros y de escritura. No tenía computadores, no tenía soporte bibliográfico, no tenía la visión del médico del siglo XXI bajo un enfoque bioinformático, de robótica y demás. La pregunta es, si esto se hizo con bastantes pocos recursos, ¿por qué nosotros, que somos un médicos siglo XXI, epidemiólogos y demás, no podemos generar algo similar? Ese es el primer mensaje de la charla del día de hoy. ¿Por qué nuestras preguntas no son tan importantes? Y para John Snow simplemente fue hacer mapas y fue preguntarse si era la única conducta. La visión de romper el paradigma, de romper con la rutina y mirar una visión diferente. Y en ese sentido va esta segunda parte de la lectura. ¿Y tú qué ves? Me gusta hacerla porque creo que debemos actuar en búsqueda de algo. Esto lo encontramos muchas veces en línea y tratamos de ver más allá de lo que los ojos tratan de engañarnos. Siempre, como científicos, actuamos en búsqueda de algo. Siempre buscando una mejor explicación a lo que aparentemente hay, una mejor realidad, una más perfecta o incluso una menos perfecta y algo miedosa, una más integral o en algunos casos una subjetiva, muy cualitativa, de rostros, de sufrimiento, de felicidad, lucha y amistad. Pero siempre hay algo más, siempre hay algo más que podemos hacer, siempre tenemos un esfuerzo adicional que nos dará un fruto, una mejor visual, una que nos libre de seguridades o falsas seguridades, una que nos permita callar o hacer daño, una que permita cambiar la perspectiva de lo que estamos haciendo, que nos permita evolucionar, que nos permita ofrecerles a los demás un punto de vista diferente, soporte, ayuda, abrigo, conocimientos, evitar hacer el daño, a pesar de que nosotros consideramos que eso es lo mejor que podemos hacer, generando una nueva concepción y brindando una nueva voz para lo que estamos haciendo, que nos lleva a madurar, y esa intención de ver una visión diferente, de tener una visión diferente en investigación se llama hipótesis. Hipótesis y preguntas de investigación que nos hagan cambiar la visión de los problemas que manejamos en salud. En el US, en el Hospital de la Samaritana, y cuando digo Hospital de la Samaritana hablo no solamente del Hospital Samaritana de Bogotá, sino alrededores también, somos US, ese proceso está bastante bien claro, está normalizado. Todos, independiente de la forma como lleguemos, siempre actuamos basados en conocimiento, en búsqueda, porque algo nos falta, porque estamos buscando o porque hacemos varios estudios, porque realmente algo siempre está faltando, y está faltando en pos del bienestar de los pacientes. Siempre hay una duda, siempre hay una pregunta, en búsqueda de soluciones. El reto, básicamente, que les digo y les dejo como conclusión final, es producir hipótesis, producir preguntas. Aquí no hay pregunta imperfecta, aquí no hay pregunta que no se pueda contestar, más bien resultados que no son lo suficientemente fuertes para evidenciar una solución, pero no hay pregunta que no podamos contestar, o por lo menos que no podamos tratar de contestar. Teniendo esa pregunta, teniendo esa hipótesis, el resto de procesos de investigación es lo de menos. No nos enredemos con objetivos, con poblaciones, que si el test era el de Chi, si era una regresión logística. No, eso es lo de menos. Para eso hay personas que hacen eso. Para eso hay personas que se dedican allá a tener computador y a hallar toda esta estadística. Lo que importa, como se dieron cuenta, en el caso de John Snow, no es ser matemático, es ser médico, es ser
digno para poder hacer esa tarea. La invitación es consultar a la Subdirección de Investigaciones. Mire que hay personal calificado, hay una intención de la subdirección, hay una intención del hospital entero. El hospital es una familia, y así lo he entendido desde mi época como residente. Somos una familia que nos abrimos de brazos para rodearnos y para soportarnos en cualquier momento. Venga, aquí estamos fuertes, esperamos sus preguntas, sus hipótesis para sacarlas adelante. Como dejo al final, vengan a investigar. Gracias. Vale, agradecemos al doctor González por su charla como tal, su participación y lo que dijo de parte del Centro de Investigación de la Subdirección de Educación Médica. Estamos todos aprestos para poderles servir a ustedes, para que en cada uno de ustedes cada día se genere un nuevo conocimiento a partir de lo que ven en el diario vivir, ¿sí? Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho y estamos a la orden para servirles. ¿Listo? Gracias. Hola,